Daniel Mendoza. Gracias, señor presidente. Compañeros, compañeras asambleístas presentes en este pleno, quiero decirles de que esta sesión realmente me ha generado una variedad de emociones, entre indignación, entre vergüenza ajena, sorpresa, pero creo que hoy vamos a darle el mensaje correcto a la ciudadanía ecuatoriana. ¿Con qué cara los señores de la oposición pueden venir a este pleno a decir que en el periodo de la Revolución Ciudadana se han detectado los casos más grandes de corrupción? ¿Con qué cara pueden hacer eso? Parece que se les ha ido la memoria y se olvidaron de lo que eran las aduanas, de esta celebración del $1.000.000, del lleve de la perimetral. Se han olvidado de todos los casos de corrupción antes de la Revolución Ciudadana y hoy vienen aquí a querernos hablar de moral. Esa derecha clasista, indolente, porque nosotros, todos los que estamos presentes en este pleno, fuimos testigos en la pasada campaña electoral de cómo candidatos de la oposición humillaron, golpearon a personas humildes simplemente por pensar diferente, simplemente por apoyar un proceso revolucionario que priorizó al ser humano, que benefició a las grandes mayorías. Eso no lo vamos a aceptar y eso tiene que quedar claro en este pleno. En esta década, señores asambleístas de la oposición, el pueblo fue el que ganó. El pueblo es el que ganó. Y es realmente, para mí, asombroso que ustedes hoy vengan a hablar de lucha contra la corrupción cuando fueron ustedes precisamente, los gobiernos antes de la Revolución Ciudadana, los que institucionalizaron la corrupción en el Ecuador. Y fue este gobierno, el gobierno de la Revolución Ciudadana, quien sentó precedentes para poder combatir la corrupción, quien ha sentenciado, quien ha denunciado. No fueron ustedes, fue este gobierno. Quiero decirles también de que el solo hecho de que les duela a ustedes, de que hoy sea las grandes mayorías, el pueblo, el soberano, el verdadero mandante, y no sean pequeños poderes económicos, el solo hecho de que les duela es realmente vergonzoso para el país. Es una vergüenza y por eso siento vergüenza ajena por ustedes, porque en sus intervenciones se siente el dolor de que ya no son ustedes quienes deciden, sino el soberano. Ya no están ustedes dominando este país. Hoy somos un país libre, digno, gracias a la Revolución Ciudadana. Por eso, quiero decirles también que nosotros prometimos una revolución ética y la hemos cumplido. Les hago una invitación cordial a todas las bancadas de la oposición. Unámonos en esta cruzada de la lucha contra la corrupción. Esto no es un problema de los últimos 10 años. Quienes me han antecedido en la palabra lo han mencionado. Odebrecht es una empresa corrupta y corruptora que tiene 30 años en el Ecuador y todos los demás casos de corrupción que ustedes sí conocen, porque el Ecuador no tenía una buena educación porque destinaban el recurso para importar electricidad con ese negociado de las barcazas. Este gobierno priorizó la educación, priorizó la salud, y ustedes no van a venir aquí a hablarnos de moral cuando fueron incapaces de hacerlo. Quiero decirles, compañeros también asambleístas, de que apoyamos rotundamente esta resolución, pero quiero plantearles una propuesta, en concreto 3 cambios en los artículos 4, 5 y 6, porque cuando hablamos de la expulsión a Odebrecht, no estamos hablando de solapar la impunidad. Nunca ninguno de los miembros de esta bancada, de este bloque oficialista, ha dicho que Odebrecht no debe responderle al país. Todos respaldamos que Odebrecht primero responda, que repare los daños al Ecuador y después que se vaya, porque no puede quedarse una empresa así en el Ecuador, una empresa que ha insultado al país, que viene a querer chantajear, a decir que si no se queda, entonces los productos ecuatorianos van a tener problemas fitosanitarios. El Ecuador ya es un país digno y no lo vamos a aceptar, pero que responda primero. Por eso, compañero ponente de esta resolución, quiero plantearle una reforma al artículo 4, y que en lugar de solamente pedir la expulsión, diga lo siguiente: exigir a Odebrecht la reparación integral
de los daños y perjuicios causados al Estado ecuatoriano y proceder a su posterior expulsión para que nunca más pueda contratar con el Estado ecuatoriano. A su vez, en base a todo lo expuesto, quiero también decir que este bloque legislativo es un bloque cohesionado, convencido. Por eso, yo no estoy en lo particular de acuerdo con el verbo instar, porque, repito, somos un bloque convencido, decidido, y este es el momento de darle el mensaje correcto a la población ecuatoriana. Mi propuesta es que en el artículo 5 nosotros debemos iniciar el proceso para juicio político en contra del doctor Carlos Polis, Contralor General del Estado, de acuerdo a la Constitución y a la ley. Debe seguirse el debido proceso, debemos respetar todas las instancias, se deben recoger las firmas y se debe presentar la solicitud a juicio político. Pero la resolución, compañero ponente, debe decir iniciar el juicio político. Finalmente, en el artículo 6, quiero también hacer un llamado a la memoria. Es realmente asombroso, repito, que se piense siquiera que en tan solo semanas de este nuevo gobierno se va a poder completar un proceso tan extenso de indagación, de investigación. Esta ha sido una lucha de 10 años contra la corrupción, no es una lucha de semanas. Por lo tanto, la propuesta para el artículo 6, compañero ponente, es que se reforme de la siguiente manera, incluyendo el siguiente texto. La Asamblea Nacional tramitará de forma inmediata reformas legales adicionales a las implementadas en periodos legislativos anteriores para fortalecer mecanismos de prevención y sanción para evitar y sancionar actos de corrupción, tales como prohibición de contratar con empresas involucradas en actos ilícitos, creación de incentivos para los ciudadanos y funcionarios que presenten denuncias sobre actos de corrupción, establecer mecanismos para evitar y sancionar los actos de corrupción en los gobiernos autónomos descentralizados y funciones del Estado, y establecer la declaratoria de muerte civil para los funcionarios que incurrieren en actos de corrupción. Nosotros no vamos detrás del show mediático, nosotros vamos detrás de las sanciones. Esta tiene que ser una lucha firme contra la corrupción, una lucha de todos, no solamente de este bloque. Por eso vuelvo a extender la invitación de que esta sea una cruzada de todo el país, de todos los ciudadanos, que se sientan seguros de confiar en la institucionalidad del Estado, que puedan presentar sus denuncias y saber que tienen garantías y que este es un Estado responsable. Finalmente quiero decir, como dije al inicio, he sentido indignación porque me parece inaceptable que a estas alturas, en donde el Ecuador ha reconocido la importancia de las mujeres para el desarrollo del país, tengamos gestos tan repudiables como los del asambleísta del Oro, tirándole un beso a una asambleísta, a una legisladora. ¡Qué falta de respeto! Y todas las legisladoras de la oposición, por favor, todas las legisladoras de la oposición, ojalá se gane usted el repudio de su bancada. Es imposible que tengamos estos actos en este pleno, en este momento político del Ecuador. Más respeto a este pleno. Ya no me sorprende lo que hagan los medios de comunicación. Hoy han empezado a sacar notas, pero esos medios que responden a poderes económicos, esos medios que no responden al pueblo, que no responden a una comunicación social, no son realmente medios de comunicación social, simplemente son empresas que usan la información como una mercancía. Por ahí andan sacando informaciones de que este bloque ha tenido división, de que este bloque ha tenido votación dividida. Eso no va a pasar. Aquí estamos demostrando con nuestra presencia, con nuestra convicción, que respaldamos este proceso. Por lo tanto, quiero decirles a todos ustedes, por nuestros hijos, por las nuevas generaciones, por los adultos mayores, por nuestros padres, por todo el Ecuador, venzamos juntos a la corrupción. Muchas gracias, compañeros y compañeras.